Un medio de comunicación corporativo es un negocio. Si tú ejerces el periodismo en un medio de comunicación, te van a bloquear. Te topas con que hay una prensa que yo defino de derecha, que va a defender los intereses capitalistas. Están dispuestos a mentir, están dispuestos a engañar, que se alejaron de la gente por un beneficio personal, un beneficio económico. Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, Ricardo Alemán. Cuánto dinero ellos individualmente se llevaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue brutal. Quedan evidenciados como mentirosos, quedan evidenciados como manipuladores. Y claro que no les gusta. Para ser periodista tienes que ser ético. Si no tienes ética en tu vida profesional, no puedes ser periodista. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tendencia al Aire. Y hoy me encuentro con mi querido compañero, colega, porque así nos decimos, porque eso somos, el querido periodista Jesús Escobar Tovar, que tiene su canal de YouTube de más de 100,000 suscriptores, en TikTok está pegando fuertísimo y bueno, vamos a hablar de los temas que están en tendencia. Mi querido Jesús, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, para mí es un verdadero honor que me hayas invitado, de verdad, sabes lo que te admiro, lo que te respeto y sin duda alguna que es un placer estar aquí contigo. Hombre, el placer es mío, querido Jesús, y pues si te parece vamos a iniciar con los temas que están ahorita candentes en la política nacional y también internacional, porque como quiera pues nos afecta totalmente. A nuestro país. Para comenzar, Claudia Sheinbaum, que ahorita la vemos de gira con el presidente de la República, bueno, arrasó en estas elecciones de junio, dejó a la oposición moralmente derrotada más de lo que ya estaba, y ahora anda de gira con el presidente, la vemos ahí también que la buscan, le aplauden, la abrazan, igual que el presidente López Obrador. ¿Cómo has visto esta transición? Estas giras que están haciendo en conjunto la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, y esta transición que se está llevando pues creo que muy pacíficamente, no se había visto, ¿no? Un presidente y la presidenta electa juntos. ¿Cómo ves? Bien, fíjate que tiene mucha lógica. A final de cuentas son dos personajes que vienen de un mismo movimiento, es decir, hay una continuidad como tal. Hay diferentes corifeos, conductores de derecha, medios corporativos de derecha, integrantes de la oposición, que han querido darle a la palabra continuidad un sesgo negativo o un sesgo incluso autoritario, antidemocrático, pero no es así. Así funciona en realidad cuando repites un gobierno ideológicamente, cuando repites un gobierno de un mismo perfil. Me parece a mí que Claudia Sheinbaum es la persona indicada para darle continuidad al obradorismo con su propia personalidad. Y creo que este punto que tocas de las famosas giras lo van marcando. Por ejemplo, lo que acaba de pasar hace unos cuantos días con el gobernador de Querétaro, al cual le chiflaron efectivamente, lo abuchearon. Incluso se le nota la molestia a Curi, ¿no? O sea, la cara, el gesto, cómo lo endurece todo. Y la actitud de Claudia de levantarse, calmar a la gente, con su estilo, con su forma, uno te da muy claro, primero que López Obrador le cede el lugar. Porque López Obrador es el presidente en funciones. O sea, y le está dando su lugar, sí. Totalmente, le está permitiendo que ella sea la que ponga orden. Es decir, no porque ella necesite un permiso, sino por una cuestión de jerarquía. Porque todavía él es el presidente, insisto, que está al frente del país. Ella todavía no asume. Entonces, la lógica hubiera indicado que fuera él el que se levantara. Sin embargo, la deja ella porque es la nueva líder, es la nueva lideresa, es el nuevo rostro del movimiento y es la nueva voz cantante del mismo. Y esto te da pie también a darte cuenta incluso que es la relación entre ellos dos. Mucha gente te dice, no, López Obrador la va a intimidar, López Obrador la va a manipular, va a ser un maximato y tanto esto. Pero en realidad no, en realidad si algo ha caracterizado a López Obrador, te puede caer bien o mal. O sea, puedes pensar lo que quieras de él. Pero si algo lo ha caracterizado en realidad, es que a pesar de los exabruptos, a pesar de la crítica, a pesar de las diferencias que él puede tener con cualquiera, no es un tipo autoritario, no es un tipo que dé el manotazo a la mesa. No es el dictador que dice que tenemos. Por supuesto que no, mira. Tu servidor trabajó 25 años en medios corporativos.
Me tocó ver realmente autoritarios. Me tocó ver a un Felipe Calderón y a su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, o Francisco Ramírez Acuña, o Fernando Gómez Montt, hablando a las redacciones para pedir que tales notas no pasen. Alejandra Sota, por ejemplo, como de Comunicación Social. Me tocó ver y escuchar las indicaciones de Santiago Krill, del propio Rodolfo Elizondo, que es de Comunicación Social de Fox, pidiendo que tales notas no se manejaran, a Marta Sagún presionando a los medios de comunicación, bajando programas, la gente, el señor Marcos Castillejos de Enrique Peña Nieto, es decir, eso era autoritarismo. En este caso, no hay nada de eso. Es un presidente que no se queda callado, es un presidente que te va a responder, pero el presidente no ha pedido que nadie salga del aire. Entonces, y en este caso, es una personalidad de él, o sea, de dejarlo muy en claro de que Claudia es la nueva lideresa y que él la respalda en un momento dado. Y esa relación es muy importante, porque uno de los retos que va a tener Sheinbaum, más allá y ya de por sí de su condición de mujer, lamentablemente, pero así está este ecosistema, es que va a haber quienes después de que el gran líder se vaya, y lo defino como gran líder porque significa para ese movimiento, van a querer brincar. Los enanos van a querer brincar. Ya lo vimos con Ignacio Mier, tú recuerdas, que tomó decisiones y luego se echó para atrás. El propio Ricardo Monreal, cuando da destapes que no tendría por qué hacerlo y después se quedó callado. Así va a ser. Y Claudia va a tener que encontrar la forma, la manera de que sin afectar la unión que está buscando o unidad que ha conseguido ahorita, pueda darle salida. Entonces, yo sí creo que estas giras han sido muy importantes. Uno, para darnos cuenta la personalidad de ellos dos, la relación de ellos dos, y esa convivencia mutua que existe, que algunos quieren pintárnosla como sometimiento de una de las partes, ¿no? Y además que son totalmente distintas. Andrés Manuel es totalmente diferente, Claudia Sheinbaum tienen, desde su trayectoria es completamente diferente su educación, ¿no? O sea, eso de que era una calca, ¿no? Porque así le llamaban, una calca de López Obrador, pues están rompiendo, ¿no? Con todos estos dichos de la oposición, de los medios corporativos, mi querido Jesús. Oye, también las últimas designaciones de la doctora Claudia Sheinbaum en el gabinete, estas decisiones importantes que pues nos hemos enterado los últimos días. Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que bueno, va a volver a estar en el gobierno de Claudia, ahorita está en el gobierno del presidente López Obrador. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Te estoy hablando de las más aquí sonadas, polémicas. Marcelo Ebrard como secretario ahora de Economía, que ahorita nos vamos al tema de lo de Trump, que ayer se puso buenísimo el debate ahí en redes sociales. ¿Qué opinas de estas designaciones? Mira, yo creo que hay, ahorita lo citaste muy bien, hay nombramientos muy polémicos. Juan Ramón de la Fuente es un personaje, él es un personaje de derecha. O sea, Juan Ramón no es un personaje de izquierda. Como egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México te puedo decir que nunca veré bien a Juan Ramón de la Fuente, porque me tocó incluso esa época de Juan Ramón de la Fuente en la UNAM. Él es un hombre de pensamiento de derecha, no es un hombre de izquierda, no se transformó jamás a la izquierda, es un hombre formado incluso políticamente bajo los designios y conceptos de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero es un funcionario muy eficiente, es un tipo que durante su época como embajador de nuestro país en Estados Unidos hizo muchas relaciones y muchos vínculos con la derecha norteamericana y la extrema derecha, que es la que está en juego ahorita realmente, porque allá no hay izquierda. Entonces, él tuvo una relación muy cercana con Jared Kushner, que es el yerno del señor Donald Trump, pero también con la gente, fíjate lo que es la vida, de Kamala Harris. Entonces, él es un personaje que te va a ser muy eficiente al momento de operar. Tienes a Marcelo Ebrard Casaubon, un hombre que llega a la Secretaría de Economía, mucho por el acuerdo que alcanzaron las corcholatas en la disputa interna, pero es un tipo también sumamente eficiente en lo que hace. Si hay resuelve. Si hay alguien que sabe ejercer el poder en una secretaría y ampliarlo y entender de qué se trata, es Ebrard. Ahí está la Cancillería, cómo la manejó, ahí está la Jefatura de Gobierno, ahí está la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México. O sea, es un sujeto que te va a dar resultados porque es un tipo que se mete en lo que sabe. En otros temas no se mete. Entonces son dos muy polémicas, pero de dos personajes que aun cuando puede ser que no piensen igual que tú, si los tienes controlados de cierta manera te va a funcionar. Omar García Harfuch, mira, yo creo que para mí Omar García Harfuch no podía pertenecer a Morena por el simple hecho de los 43. Un partido de izquierda no puedes apoyar a un personaje como Omar García Harfuch, que de una u otra manera estuvo relacionado no esa noche, pero sí con lo que se construyó después. Y más que nada porque él no ha dado una explicación, pero viene otra vez la contraparte.
García Harfuch fue un funcionario muy eficiente en la Ciudad de México. Ahí están los datos, ni siquiera es una opinión, ahí están los números. Y es alguien en el que Claudia cree mucho. O sea, ella confía ciegamente en Omar García Harfuch. Mario Delgado. Mario Delgado es un hombre muy polémico. Claro. Llega en medio de este debate que se armó de que si Mayer, no Mayer y demás. Y es un personaje que se pensaba en él para gobernación. Sí. Finalmente, tú lo sabes mejor que yo, en los pasillos de Palacio Nacional todo esto se mencionaba mucho a Mario Delgado. Yo sí creo que todo este asunto que se vivió en los últimos días le afectó de cierta manera y Claudia lo coloca en una posición en la Secretaría de Educación Pública, pero ella sabe perfectamente que en esa secretaría Mario no puede hacerle un gran daño. Y eso es a lo que voy. La doctora es muy inteligente. ¿Por qué? A Ebrard le pone encima, aunque digan que es honorífico, a Altagracia. Altagracia Gómez está por encima de Ebrard. Claro. Va a estar. Y las labores de Altagracia chocan con las de Ebrard. Entonces, tarde que temprano, van a tener que dirimir quién lleva el mando. Y el mando lo va a llevar Altagracia en muchas cosas. Entonces, ya lo tienes controlado, por un lado. El caso de Mario Delgado. Pones a Rosaura Ruiz en una nueva secretaría, que es la que realmente va a fungir como el garante. ¿No? Claro. Entonces, está Delgado. Ahí está, ya le cumpliste. Ya cumpliste con lo que quedaste. Pero tienes arriba a alguien más de una u otra manera que lo va a tener controlado. Para mí fueron las 4 designaciones polémicas. El resto a mí me gustó mucho. Rosa Isela Rodríguez me gustó mucho en Gobernación. Me gustó mucho que repitiera Ariadna Montiel. De verdad te lo digo, me gustó. Y me gustó en Bienestar. Me gustó también esta Raquel Buenrostro para la Secretaría de la Función Pública, porque el mensaje es de un combate duro a la corrupción, porque Buenrostro, si algo tienes, mano dura. Me gustó mucho el maestro Verdegué. ¿Por qué? Porque es un hombre que rompe con las relaciones de Monsanto en la Secretaría de Agricultura de Alfonso Romo. Me gustó mucho también la designación de Luz Helena González en Energía, por la forma como opera Luz Helena González en ese tenor. Y hay uno en particular que a mí, yo cuando lo escuché y mucha gente como que brincó un poco, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, perdón, creo que es uno de los nombramientos más interesantes que se pueden dar en un gobierno que se define muchas veces como el segundo piso de la cuarta transformación y que tiene que ver con mantener ahí a Rogelio Ramírez de la O. O sea, es Hacienda y es la continuidad. A mí me queda claro que es una continuidad con una personalidad propia. Para mí el gabinete tiene, por supuesto, los personajes polémicos, pero es un gabinete de Claudia Sheinbaum. Es un gabinete, que logró la unidad de todos los grupos, sin duda con Lázaro Cárdenas Botel, en un papel más, desde mi punto de vista, simbólico que de poder, como es ese puesto en otros sexenios, que lo ha tenido Córdoba Montoya, que lo ha tenido Juan Camilo Mourinho, que lo tuvo Alfonso Romo. Es decir, no cualquiera se sienta en la oficina, en la jefatura de la oficina presidencial. Yo creo que con Lázaro Cárdenas Botel es más simbólico que ejecutante. Pero lo que voy es que es la unión del obradorismo y del cardenismo que estaban separados. Entonces es un gabinete de unidad y muy al estilo Sheinbaum, meticuloso hasta la pared de enfrente, ¿no? Sí tiene su sello particular. Totalmente. ¿No? De Claudia Sheinbaum. Sí. Ahorita hablando de Lázaro Cárdenas Botel, recuerdo que fue muy polémica esta foto donde sale al lado de Felipe Calderón, ¿no? Cuando va y le declara la guerra al narcotráfico ahí en Michoacán, y que lo criticaron muchísimo, porque sí, es una de las personas que está detrás del presidente López Obrador. Y ahora también fue bastante criticado su nombramiento, porque además era un puesto que ya el presidente López Obrador como que había dejado atrás, ¿no? Ya no estaba como tal ese puesto, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora que lo presentó la doctora Claudia Sheinbaum, creo que le dio su lugar, muy bien. Me dio risa cuando le preguntan qué opina su papá, ¿no? Que muy inteligentes los dos, así como de, ay, bueno, ya estamos bastante mayorcitos ambos, ¿no? Ay, perdón. Por el apellido, ¿no? Que pesa por lo que significa, bien dices, el cardenismo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué tal funciona este gabinete, que sin duda ha dado mucho de qué hablar, pero me parecen excelentes los perfiles. Mario Delgado sí, la verdad no. Porque además es una secretaría, creo yo, importante. Muchos decían, es que a lo mejor lo bajó, ¿no? De nivel, o como para tenerlo ahí. Pero yo digo, en otro lugar, como en la Secretaría de Educación Pública, cuando... Bueno, pues el futuro de México son los niños, las niñas. Claro. ¿No? ¿Tú qué piensas? Mira, yo sí creo que
Delgado, efectivamente. Mario Delgado es un tipo que no puedes considerarlo capaz para la educación pública. Aunque haya estado al frente de la Secretaría de la Ciudad de México, eso es diferente. ¿Por qué? Porque siempre ha estado en esa función. Cuando estuvo en la Ciudad de México también fue así, pero no le salió, buscando ser jefe de gobierno. En realidad él, las políticas educativas como tales, las delegaba a su equipo en la Secretaría de la Educación de la Ciudad de México. Mario Delgado es un tipo que te sabe de estructura, que te sabe de política, que te sabe de lineamientos, que te sabe de jerarquización. Pero ya de una estrategia educativa como tal, no lo tiene. O sea, no es un tipo capaz para eso. No tiene la experiencia, aunque haya manejado prepa sí, no tiene eso. Yo lo que creo es que al estar ahí Rosaura Ruiz, le pusieron un dique y creo que por ahí va a venir realmente la definición incluso de la política educativa del país y van a dejar a Delgado, ojo, más, yo los invito a comer si quieren. 2 años y se acabó. O sea, yo no creo que Delgado dure más de 2 años. También he escuchado eso, fíjate. No, o sea, yo que creo no que va nada a más durar más tiempo. No, porque él quiere ser algo más. Y él sabe muy bien que en educación y con los frenos que le están poniendo, difícilmente lo va a lograr. Entonces yo sí veo a Mario Delgado 2 años después tomando una determinación, o la van a tomar por él, de retirarse del gabinete, ¿no? Sí, de hecho se le veía medio incómodo, no sé cómo tú lo viste. Sí, protagónico hasta el cansancio. Bueno, eso sí, ¿no? Pero al final como incómodo porque la gente se le fue en redes sociales, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a otro tema, mi querido Jesús, de política internacional. Oye, esto que está sucediendo en Estados Unidos también histórico. Trump contra Biden, vimos los debates, lo vimos muy mal a un Joe Biden que tiene una evidente enfermedad, pues no sé, mental, y es un señor ya grande. Sí. Ya le dio COVID, otra vez está enfermo actualmente de COVID, lo que científicamente te daña, ¿no? El presidente López Obrador lo ha dicho, que él le ha afectado la memoria, ¿no? Muy desmejorado, un Joe Biden de verdad que las redes lo exponen, pues muy, que se le va el avión, de repente pierde como que la concentración, apenas confundió a su esposa con otra mujer. Sí, eso es muy raro. a Trump, bueno, Trump, un hombre polémico, pero poderoso, fuerte, burlón, ¿no? Hasta de Joe Biden. Y lo que muchos decían, ¿no? Ya debería el señor por dignidad, Biden, bajarse. Eso sucedió ayer de la contienda presidencial. Anuncia que él no va. Y también allí envió un mensajito como de, podría ser mi vicepresidenta la que suba, Kamala Harris, ¿no? También hace unos días, Trump atentan contra su vida, sí. Lo intentan matar. Gracias a Dios no pasó porque es un personaje polémico, pero a nadie se le desea la muerte, ¿no? ¿Cómo es todo este contexto, mi querido Jesús, allá en Estados Unidos? ¿Y a qué reto se va a enfrentar Claudia Sheinbaum con la llegada posiblemente de Trump, pero también ahorita, pues muchos dicen, si sube Kamala Harris o si sube incluso Michelle Obama, podrían darle batalla a Trump y en una de esas hasta le gana una de estas dos mujeres a Donald Trump. Entonces, imagínate. Mira, yo creo que si esto hubiera pasado en otro país, Estados Unidos ya hubiera querido intervenir. Es decir, sí, imagínate, atentan contra un candidato presidencial. O sea, dimensionemos eso, atentado contra un candidato presidencial. Declina el candidato demócrata por problemas de salud, pero resulta que no deja la presidencia del país. Es decir, no está capacitado para ser candidato, pero para seguir en la presidencia de la República sí. Hay problemas de estabilidad por las protestas de los estudiantes por el genocidio palestino. Hay diferencias en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es decir, si todos estos cuestionamientos fueran en el país que ustedes me digan, Estados Unidos, yo hubiera dicho que la democracia está en peligro. En Estados Unidos no hay democracia. Estados Unidos es una plutocracia en realidad. ¿Quiénes definen al presidente de la República o al presidente que se sienta en la Casa Blanca? En realidad no son los votantes, como mucha gente podría pensar. Es el dinero y los medios de comunicación. El sistema como tal está tan diseñado para que no sea el que más votos tenga el que gane, sino que gana ciertas fichas, podemos decirlo así, que depende, que representan cada estado. No es lo mismo California que Iowa, por ejemplo.
Entonces cada uno de ellos hace su estrategia basado precisamente en eso y en donde las donaciones son muy importantes. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Mira, de entrada, para mí el hecho de que Biden se mantuviera o se mantenga en la Casa Blanca demuestra quién manda en Estados Unidos. O sea, que el presidente no tenga la capacidad ya ni siquiera de saber quién está al lado de él, quién toma las decisiones. Estamos hablando del hombre que supuestamente tomaría las decisiones relacionadas con el ejército más poderoso del mundo, con la economía, si no la más poderosa, sí de las más influyentes del mundo. El hombre que apoyó una guerra en Ucrania, el hombre que apoya un genocidio. Entonces, ¿realmente él tomó esas decisiones? A mí me queda claro que no. A mí me queda claro que hay una corporatocracia que toma esas decisiones y que estaba muy contento con Biden y felices de que Biden como títere se mantuviera 4 años más. Confiaban mucho en que el Poder Judicial iba a detener a Trump por los problemas judiciales de Trump. Nunca se imaginaron que el Poder Judicial, que es tan corrupto como cualquier otro en Estados Unidos, declinara a favor de Trump. Entonces, al momento que esto pasa, ahora sí nos preocupamos, ahora sí hay que bajar a Biden, ahora sí Biden ya no da una, ahora sí ya quítenle todos el apoyo a Biden. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que pueden perder. Y no solo la presidencia. Si Biden se hubiera mantenido, hubieran perdido el Congreso. Y ahí sí les iba a pegar muchísimo a todos los lobbies que operan alrededor de la elección de Estados Unidos. Entonces, no, sí, o sea, lo que estoy entendiéndote es que sí está mal Biden de salud, es evidente, pero también hubo una campaña fuertísima en su contra, ¿no? En cuanto estos señores poderosos dicen, no, ahora le empieza el bajar a Biden. Biden no podría continuar ni como presidente de Estados Unidos. O sea, ya sus condiciones ya no se dan. Pero lo podemos mantener porque nosotros mandamos. Caso concreto es un personaje como Anthony Blinken, el secretario de Estado. Él está detrás de él, y ni siquiera es opinión, es información. Hay lobbies sionistas, hay lobbies que están a favor de muchas cuestiones de lo que pasa en Medio Oriente y tienen a Anthony Blinken como su principal responsable en el gobierno norteamericano. Está la presión, por supuesto, de BlackRock, está la presión de Vanguard, quienes toman decisiones económicas sin dejar de lado lo que pasa con el ejército de la Unión Americana. Tú recordarás que cuando termina el primer periodo de gobierno de Trump, se filtra una conversación entre el presidente de China y el jefe del Comando Norte de Estados Unidos en la época de Trump. El presidente de China le dice, yo estaba muy preocupado porque Trump lanzara una bomba. Y el otro le contesta, no te preocupes, jamás hubiéramos permitido que lo hiciera. Es decir, el general está diciendo que no van a hacerle caso al civil. Ahí te das cuenta quién toma las decisiones realmente en Estados Unidos. Eso nos lleva entonces a pensar, ¿por qué Kamala Harris? Bueno, Kamala Harris de entrada, porque es la única que puede hacer uso de los donativos millonarios que se le han dado a Joe Biden. Si se baja Kamala Harris y entra otro, no pueden usar ese dinero. Tendrían que hacer todo un vericueto legal que parecería de verdad que si lo hicieran en otro país, Estados Unidos se metería. Entonces tiene que ir Kamala Harris. Claro, se tienen que poner de acuerdo las facciones. Como en todos los partidos hay facciones. Y en el caso demócrata es la de Obama y la de los Clinton. Ya los Clinton dijeron vamos con Kamala. Los Obama están esperando si Michelle quiere o no quiere. Esa es la verdad de las cosas. Yo veo muy difícil que Michelle Obama acepte. Ella está fuera de cualquier escenario. Sería la única en este momento que le ganaría a Trump si en este momento fueran las elecciones. Michelle Obama. Pero da un punto muy particular. En Estados Unidos, así como hay un trumpismo muy fuerte, porque existe, hay un antitrumpismo también, que ya lo derrotó hace 4 años. No fue Biden únicamente, o sea, no fue la presencia de Biden o que Biden fuera un gran candidato, porque si recuerdas, Biden como candidato dejó mucho que desear. Entonces, pero ese antitrumpismo, esa animaversión a la figura de Donald Trump, llevó a mucha gente a salir a votar, que siempre se ha dicho, si en Estados Unidos salen a votar, ganan los demócratas. Entonces, la gente sale a votar anti-Trump, no pro-Biden. Entonces hay un grupo que es anti-Trump hoy por hoy que está esperando una candidata o candidato más fuerte para poderlo apoyar. Particularmente te hablo de la élite norteamericana que está dispuesta a meter todavía mucho dinero para evitar que Trump gane. De ahí se deriva todo lo que se ha especulado en torno al atentado en su contra. ¿Quién lo quiere fuera, Biden? A Trump. ¿Quién? ¿Quién se atrevería a disparar en contra de él? No podemos tragarnos el cuento del tirador solitario. En Estados Unidos todo siempre es un tirador solitario. No es aquí. O sea, no es posible que una persona de esas características pueda disparar en contra de un candidato si no hay algo más. Y en Estados Unidos quien define quién llega es el dinero. Entonces,
a una élite económica no quieren a Trump. Y no porque Trump sea progresista, revolucionario ni nada. Trump representa a otra élite que fue desplazada hace unos años por la élite actual. Esa élite de Trump que efectivamente no genera guerras en Medio Oriente, pero sí genera golpes de Estado en América Latina, como ocurrió en Bolivia y lo intentaron hacer en Venezuela, porque para ellos hay que saquear los recursos de América Latina. En cambio, la otra considera que hay que sacar los recursos del otro lado del mundo. Entonces, son esos detalles que te llevan a ver que son exactamente lo mismo. Quien gane de Kamala, si es que va Kamala o Trump, su comportamiento imperialista va a ser igual. En el caso de México, yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador nos dio un gran legado. Él entendió cómo relacionarse con un bully como Trump y con un dientes de lobo como Biden, porque Biden es peor que Trump en muchos sentidos. Entonces, basta ver su carrera política. Entonces, ¿qué pasa? López Obrador, ¿qué nos enseñó? Ni compras todos los pleitos con uno, ni te crees la debilidad del otro. Entiendes perfectamente que con ambos vas a tener que negociar, que es el arte de la negociación, que es ceder para conseguir algo. Eso es primordial. No puedes pensar que los vas a derrotar, los vas a someter. No se puede por las asimetrías que hay. Tienes que negociar, tienes que ser muy inteligente. Pero ojo, hay un detalle fundamental en todo esto. Nunca debes de bajar la cabeza. López Obrador jamás bajó la cabeza con Trump ni con Biden. Jamás aceptó que se le pisoteara como se pisoteó a Peña Nieto, como se pisoteó a Calderón, como se pisoteó a Fox. Jamás lo permitió. Y el respeto es tal que Trump en pleno meeting le dice, el presidente de México es un buen tipo, el presidente de México, casi me cae bien, ¿no? O sea, se dan bien. Kamala Harris, cuando lo vio, le gritó amigo a López Obrador. Claro, Joe Biden, ¿no? Joe Biden cuando vino para acá, o sea, hay un respeto a la figura de López Obrador. Entonces, yo sí creo que Claudia Sheinbaum va a depender mucho de ella, del equipo que conformó, que es un equipo conformado para tratar con Estados Unidos, el éxito de las relaciones. Yo sí creo que va a ser una temporada difícil, complicada, por el tema China, por el nearshoring, por muchas cosas, pero sí confío en que tengan la capacidad suficiente para poderse mover. Lo que pasó el fin de semana en donde Ebrard y Sheinbaum dicen vamos a negociar de tú a tú, me parece que fue una respuesta perfecta a las bravuconadas de Trump en ese sentido, pero también al estilo demócrata de no bravuconear, pero de estarte moviendo por detrás, ¿no? Oye, querido Jesús, bueno, tú has trabajado en medios corporativos, ahora has estado haciendo periodismo independiente y también muy de redes sociales. Te hemos visto con Manuel Pedrero, ahí tienes una colaboración 1 o 2 veces a la semana, una vez a la semana. A fuerzas estoy una vez. Me los cuelo una vez a la semana. Ya si me invitan otra vez, pues voy más veces, claro que sí. Tienes tu canal de YouTube, te hemos visto en TikTok, pero bueno, trabajaste en medios de esos a los que le llamamos corporativos. Tú desde adentro, ¿cómo calificarías el trabajo de estos medios en el sexenio de López Obrador? Ya estamos a 2 meses y medio. Veía un TikTok tuyo por la mañana donde haces una crítica de cómo han perdido credibilidad porque se han alejado de la gente, del pueblo, y la gente no es tonta, se da cuenta que mintieron, que sirven a otros intereses, muchos de estos medios corporativos, pero ¿tú qué nos puedes decir? Tú que has estado ahí y que ahora también estás de este lado de las redes sociales, donde la gente te sigue y te ve porque te cree, ¿no? Porque le gustan tus análisis, gracias, porque le das confianza. ¿Cómo has visto todo este proceso? Mira, efectivamente yo pasé 25 años en una misma empresa, una empresa que te lo digo abiertamente, amo y la voy a amar toda mi vida, pero efectivamente aprendes cómo son las cosas. ¿Qué pasa? Un medio de comunicación corporativo es un negocio. Hay que partir de ahí. Es un negocio para el cual ejercer el periodismo es imposible. Si tú ejerces el periodismo en un medio de comunicación, te van a bloquear. Y te van a bloquear por una razón. El periodismo es colectivo, es de izquierda, es social, es ético. Si yo voy y cuestiono a un refresco de cola, si yo voy y cuestiono a una marca lechera, si yo voy y cuestiono un cereal por los problemas alimenticios que generan, en el medio corporativo se van a poner los pelos de punta. Si yo voy y cuestiono a Bonafont porque le está quitando el agua a los indígenas, a las poblaciones de Puebla, en el medio se van a brincar. ¿Por qué? Tiene lógica, porque son sus patrocinadores. Entonces estás pateando literalmente el pesebre. El periodismo como tal, ese periodismo de izquierda,
no se puede ejercer en un medio de comunicación corporativo. Ya, de plan. Es imposible. Necesitarías a empresarios, como te lo digo abiertamente, como Juan Aguirre, que estaban igual de locos que tu servidor, ¿no? Y que deciden hacer ciertas cosas, ahí cuando estábamos en la octava, que iban en contra de toda lógica y razonamiento. Que hasta Vicente y estuvimos. Pero bueno, fue así como que, fíjate, yo cuando yo estaba en Constituyentes, ya cuando ustedes estaban, cuando yo me mudo a la octava en artículo, ya no me tocó a ustedes. Sí, porque yo no recuerdo verte ahí en artículos. Yo estaba en Constituyentes, hacía puro radio. Después Julio Astillero me muda a la octava en la mañana a un programa que estaba Pancho Parra, que se llamaba Maña News, y es cuando yo ya me voy para artículo, pero ya no estaba Vicente, no estaba Vicente. No, eso es lo que me acuerdo. Pero eso me consta, o sea, de que Juan Aguirre, digo, a pesar de todo, abrió espacios, o sea, se atrevió a abrirnos espacio a nosotros, bueno, a Vicente, que yo formaba parte de su equipo, pero al final era Vicente un youtuber, ¿no? Entonces, ¿cuándo se iba a ver eso en un medio corporativo? Sí. ¿No? Y él se atrevió. Porque son nuevas generaciones, pero la mayoría de los dueños de medios son gente ya de edad. Y esa gente no le gusta cambiar las cosas. Entonces, partiendo de ahí, te topas con que hay una prensa capitalista, una prensa que yo defino de derecha, que va a defender los intereses capitalistas. Esos intereses capitalistas son los intereses de la derecha. Y por lo tanto van a hacer todo lo que esté en sus manos para impedir que haya gobiernos progresistas o que avancen políticas progresistas, porque atentan directamente contra sus patrones. Están dispuestos a mentir, están dispuestos a engañar, están dispuestos a alterar y no son cercanos a la gente. Son gente, profesionistas que se alejaron de la gente por un beneficio personal, un beneficio económico. Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, Ricardo Alemán, ¿quién más me vino ahorita a la mente de todos hoy? Hace unos días hicimos un trabajo sobre cuánto dinero ellos individualmente se llevaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue brutal, Sergio Sarmiento, fue brutal. O sea, fueron millones, algo que una persona honesta en un trabajo como es hacer periodismo o medios de comunicación incluso, no podrías pensar en recibir de tu salario. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente que cuando llega Andrés Manuel y les quita todo eso, pues obviamente que se enfurecen, por supuesto. Ese dinero que entregaba Peña Nieto mantenía estaciones, canales de televisión, revistas, ¿a cambio de qué? No me pegues. No puedes criticarme absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó cuando Andrés Manuel llega y les dice, se acabó? Todos se vuelcan. Se vuelcan, los medios se enojan porque era mucho dinero el que tenían enfrente y comienzan a querer aplicar los periodicazos. Esos periodicazos los ves que los para López Obrador con la mañanera. Si revisamos las críticas de todos estos comunicadores, incluyendo a la maestra Denise Dresser, a la mañanera, te vas a topar con que es una furia hacia la mañanera y no nada más porque no les gusta estar 2 horas viéndola, sino por el hecho de lo que significó la mañanera y representó la mañanera. Se les acabaron los periodicazos y aparte la gente dijo, ¿sabes qué? Quiero la película completa. Ya no solamente basta lo que me digas tú, quiero ver qué dice aquel y con base en eso yo decido lo que crea. Si a esto le agregamos que Andrés Manuel López Obrador visibilizó a todos esos comunicadores corruptos, rapaces y abusivos, entonces obviamente que hay una animaversión de parte de todos ellos en contra de su figura. Pero lo único que hizo López Obrador fue poner sobre la mesa lo que ya se sabía en los corrillos del periodismo, que hay comunicadores que son corruptos y que nunca han querido ni les interesa lo que la gente quiera, piensa o razone o que demande, y que durante muchos años en los medios corporativos funcionaba muy sencillo. Hay un problema real, agarro otra nota, la hago crecer y esta nota la tapo, que es el problema. Entonces todos nos vamos con esta nota y esta no aparece. O aparece ahí, pequeñita, en un periódico alejado, sin bronca, en una pequeña estación de radio y se acabó. No tiene la misma trascendencia. Entonces, esa era la técnica que utilizaban. Claro, cambian las cosas, llegan las redes sociales, llega gente talentosa como tú, voces como tú, que ponen las cosas otra vez de manifiesto, que se atreven a decir otro tipo de cosas, que se atreven a ponerlas sobre la mesa y decir, a ver, aquí está pasando esto, no está pasando nada más esto. Quedan evidenciados como mentirosos, quedan evidenciados como manipuladores. Y claro que no les gusta. Por eso aparece Denise Dresser diciendo que las nuevas voces son serviles, que los moneros del bienestar, que la lingüista del bienestar, y empieza a atizarla a todo el mundo que pudo, que por cierto le pega a todos los que le ganaron en los debates, que es lo más particular, ¿no? Pero ese es el punto con ellos. Se alejaron de la gente
abandonaron a la gente. Y para mí el acto más bochornoso que cometieron en realidad, hubo muchos, pero el acto más bochornoso lo cometieron con Calderón, cuando aceptaron quedarse callados. El pacto, o sea, fue brutal. ¿Por qué? Porque la guerra de Calderón fue contra la gente, no fue contra el narco, fue para criminalizar la pobreza. Y decidieron hacerle oídos sordos a los llamamientos de la gente, a los pedidos de auxilio de las poblaciones que estaban en medio de fuegos cruzados, y decidieron no escucharlos. Perdón, tú no puedes pensar que eres una... Yo tengo una definición. Para ser periodista tienes que ser ético, por lo menos en tu vida profesional. Si no tienes ética en tu vida profesional, no puedes ser periodista. Entonces, estas personas dejaron a la gente, ahí se va. Se olvidaron de las mayorías. Ahora le toca a las mayorías decir, no te creo. Y eso es lo más trágico, respondiendo a tu pregunta sin tanto rollo. Eso es lo más trágico. Que hayas lanzado una campaña millonaria de narcopresidente, narcocandidata, todos los días. Hayas lanzado críticas todos los días, reportajes carísimos, todo, porque se gastaron millones en hacer esos reportajes. Tú lo sabes mejor que yo, tú que eres reportera. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer ciertos reportajes de investigación? Y ellos tenían cartera abierta, y que al final no haya servido para nada porque nadie te cree. O sea, eso es brutal para ellos, en su ego, en su trascendencia, como personajes de la prensa de derecha. Entonces, ese es el ecosistema que priva actualmente, y que qué bueno que está cambiando. Y que yo no me atrevería a decirte es responsabilidad o del propio Andrés Manuel. Yo creo que es un todo el que se fue dando. Sí, fue una revolución de conciencia. Exactamente. Y que para mí ese es el gran legado de Andrés Manuel. Ahí sí. Ahí sí. López Obrador derrota en la narrativa del neoliberalismo. En una batalla al neoliberalismo. Falta mucho, claro, pero lo derrota. Visibiliza la meritocracia, el aspiracionismo, el racismo, el clasismo, que era muy bien aceptado, incluso en los medios de comunicación, y los pone ahí. Ya resulta que ya no eres don Ricardo, ya eres un deudor de impuestos, ¿no? Entonces ya cambió, y es una victoria importantísima en ese sentido, ¿no? ¿Qué le espera a estos medios corporativos ahora con Claudia Sheinbaum? ¿Será no buscar que se alineen? Porque si bien no es alinearse o es ya aplaudir todo, pero ¿crees que hagan una autocrítica o sigan en su soberbia y en lugar de decir, bueno, si estamos haciendo las cosas mal, vamos a volver a hacer que la gente nos crea, como la oposición políticamente hablando, ¿no? También siguen en su soberbia, ¿no? Pero los medios, ¿qué le espera a estos medios estos próximos 6 años? Fíjate que hace unos días, recuerdas que se presentó estos números sobre el descrédito de los medios. Ahorita comentabas en la pregunta anterior. Y antes hubo otro dato que hablaba de los medios más desprestigiados, que era Televisa, TV Azteca y Latinos. Eran los 3 medios más desprestigiados. Sinceramente yo pensé que TV Azteca iba a estar más arriba, pero ahí estaba empatada con Latinos. Y yo me quedé pensando eso que acabas de mencionar. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendrían que hacer? Sí. Yo no creo que vayan a hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos no es una prioridad. Ellos es el negocio. Ellos tienen otra forma de llegarse a recursos y mantenerse ahí. Tal vez por el lado de pensar de que si quiero seguir influyendo, sobre todo para dar periodicazos a gobernadores, extorsionar a alcaldes y todo eso, pues necesito cierta credibilidad de mis conductores. Pero para eso quitas a los que estén quemados y pones a otro grupo. Esa es la verdad. Yo no creo que vaya a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque para mí esos medios corporativos son enemigos de lo que representa el obradorismo. Es decir, aunque no está Andrés Manuel, Claudia representa lo mismo, serán enemigos de Claudia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son medios capitalistas, son medios que buscan mantener un status quo, son medios que buscan regresar a lo que había. Y en ese sentido, Claudia representa un riesgo aún mayor, déjame decirte, que Andrés Manuel, porque Andrés Manuel puso un piso, Claudia va más arriba. Y muchas de las decisiones que ha tomado Claudia o las ideas que ha dejado Claudia en claro van a chocar directamente con Salinas Pliego, con Azcárraga, con Olegario, con Azcárraga de Fórmula, con todos estos grupos. Por supuesto que va a chocar. Entonces, yo lo que espero es una mayor intensidad de críticas, decisiones y acciones que busquen generar una inestabilidad, sobre todo cuando comete errores, hacerlos más grandes y tratar de aprovecharse que Claudia no tiene, porque eso sí, no tiene ese carisma y esa capacidad de Andrés Manuel López Obrador para que incluso las contradicciones terminen a su favor. Entonces, no la tiene.
Y va a tener Claudia que encontrar la manera en combatir esos medios y esas campañas que va a haber en su contra. Porque, insisto, esos medios son enemigos de lo que significa este movimiento. No es solamente una persona. Si fuera una persona te diría, se acabó, empezamos de nuevo. No, ellos van a ir sobre Sheinbaum si Sheinbaum se mete con ellos. Y seguramente Sheinbaum va a tomar decisiones que no les van a gustar. El caso concreto, los impuestos de Salinas Pliego. O sea, se los van a cobrar porque los va a terminar pagando. Y él lo sabe. Pero no va a aceptarlo y va a seguir jorobando y jorobando y jorobando con sus conductores, porque a final de cuentas siguen teniendo una penetración. Parece que no, pero el otro día estábamos viendo un estudio donde a la torre, por ejemplo, puede alcanzar 800,000 personas cada noche viéndolo. Entonces, y Televisa 1,000,000 de personas. Entonces, sí hay gente que lo sigue viendo. No les cree si quieres, pero a final de cuentas los ve. Y eso para ellos es rating y para ellos es negocio. ¿No? Y es dinero que para ellos es lo más importante, ¿no? Vimos a un López Obrador muy permisivo también, con los comentarios que luego pues salían en televisión, en radio, ¿no? Donde hablaban mal de su familia, donde a él le faltaban al respeto, donde hasta mentadas de madre hubo, ¿no? Donde se expresaban muy mal de su esposa, de sus hijos. Hace unas semanas tuvimos una plática con Poncho Gutiérrez, donde él decía que tal vez Claudia no iba a ser igual de permisiva que López Obrador, que mediante a lo mejor la Secretaría de Gobernación se iba a poner un freno a estas críticas, no, ni críticas, ¿no? A estos comentarios clasistas, racistas, elitistas, que sonaron muy fuertes en tiempos de López Obrador, pero que ahora Claudia va a decir, a ver, ya. O sea, yo no voy a permitir que se expresen así. ¿Tú crees que sea de esta manera? O que Claudia sí sea como López Obrador, como de, bueno, sí, porque si ahorita López Obrador se atrevía a poner una sanción, no sé, en contra de Carlos Alarraqui, de Javier Lozano, Loret de Mola, bueno, iban a gritar, ¿no? Dictador, sí, de por sí, ¿no? Censura y todo. Pero a lo mejor Claudia dice, ya, yo sí no lo voy a permitir y debe de haber una regulación, o sea, sí hay libertad de expresión, pero también no hay que abusar, pues esto ya está rayando en lo grosero, y ponga una sanción, o sí va a permitir que fluyan estos comentarios. Mira, yo creo que en el caso, partiendo de Andrés Manuel lo permitía precisamente porque es un tipo que respeta las libertades, aunque parezca que no. En realidad, él no bajó a nadie ni censuró a nadie. Entonces es un tipo que permite eso, que dice no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí se vale. Y muchas veces lo manifestó en las mañaneras. No más vale, hay libertad, no hay problema, éntrenle, no hay bronca. Respondía, y eso no les gustaba. Pero había esa libertad, ¿no? Eso es un hecho. O sea, Andrés Manuel, eso fue la razón por la que él nunca hizo nada de eso, porque no cree en hacerlo. O sea, no cree en limitar la libertad, no cree en ejecutar un acto de censura. O sea, no lo cree. O sea, no es parte de su personalidad, ni de sus formas de pensar, ni nada. Yo dudo mucho que Claudia caiga en algo así, te voy a ser honesto en algo. No creo que utilizar el hecho de que vamos a regular ni nada por el estilo. Yo creo que va a seguir con esa idea, con esos conceptos, sinceramente. Que ellos se exhiban. Eso es un punto muy interesante. Andrés Manuel lo que hacía es, yo no te voy a censurar, pero te voy a exhibir. Entonces yo no te censuro, tú di lo que quieras, pero ¿qué crees? Estás mintiendo en esto, ¿qué crees? Ganas tanto, ¿qué crees? Te fuiste por aquí, ¿qué crees? Dijiste esto. Entonces él encontró la fórmula perfecta, porque no te censuraba, pero sí te respondía. Entonces tú ya sabías perfectamente que si te soltabas otra mentira te iba a responder. Yo creo que lo que tiene que hacer Claudia es eso, es encontrar su estilo y decir, ¿sabes qué? Si este dice algo que no es cierto, saca lo que es verdad. O sea, ella tiene la gran ventaja en este momento que se le cree más a ella, incluso que a esos medios corporativos. Ella tiene ahorita la pelota en su cancha. ¿Para qué? Para desmentir cualquier noticia que no sea cierta, para desmentir cualquier acción que no sea la correcta, sin caer en actos que pudieran generar, por supuesto, que hubiera campañas de denostación pensando que son autoritarios, son agresivos, sobre todo por una razón. Morena va a tener una hegemonía, como hace años no se veía, aunque quieran echar para atrás las sobrerepresentaciones, todo ese rollo macuarro. No, la va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Que va a tener que cuidar mucho las formas. ¿Para qué? Para que no hagan escándalos, sobre todo a nivel internacional, y hagan creer a la gente, ¿no?, que están actuando de manera autoritaria. Entonces yo creo que Claudia, si algo ha dejado en claro Claudia desde la conformación del gabinete con la que empezamos esta interesante charla, es que ella
es una persona que le gusta negociar y ver la unidad y es muy prudente en ciertas cosas. Entonces, yo dudo mucho que dijera rajatabla. Yo no lo creo. Yo creo que va a mantener esa idea. Déjalos que se exhiban y nosotros tomamos la decisión de presentar lo que es. Va a depender mucho de su equipo de comunicación y la estrategia de comunicación que traiga. Eso es un hecho innegable. Pero me parece que van a seguir por ese tenor. Sinceramente, no creo que caigan en un hecho de aplicar la ley. Y mira que sí, Sheinbaum tiene un carácter muy fuerte, Sí. o sea, lo tiene. Pero no es un carácter dictatorial o un carácter autoritario o un carácter agresivo en contra de las libertades. Es un carácter firme y eso le puede dar una respuesta firme incluso en los medios de comunicación. Decir, a ver, pasa esto, ¿no? Pero de ahí a censurar o utilizar la ley en un momento dado para regular, como tú señalas, yo creo que no lo va a hacer por una cuestión política realmente y porque tampoco creo que crea mucho en eso, sinceramente. Ok, bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Si no, tú me invitas a comer, pues ya Bueno. veremos qué pasa. Bueno, ya para finalizar, querido Jesús, las mañaneras de las que ahorita hablábamos, este ejercicio histórico, mágico, me atrevo a decir, único en el mundo, y que al final sí lo va a lograr el presidente. Al inicio me acuerdo que yo comencé a cubrir las mañaneras en febrero de 2019, ya tenían 3 meses de haber iniciado las conferencias, pero había rumores entre los compañeros que íbamos y que ahora ya hay unos que ya no van. No creo que aguante López Obrador todos los días tan temprano, la reunión de seguridad, luego la mañanera, no va a aguantar, ¿no? Cuando sea el 2024, su último año, ya va a tener más de 70 años, o sea, lo logró, o está a punto de lograrlo. 2 meses y medio, 2 meses y días le quedan, y sí, todo indica que lo va a lograr, y que además, ahorita bien lo mencionaste, ha sido un ejercicio que le ha servido al presidente para exhibir, para ejercer su réplica, para informar, para rendir cuentas, porque tenemos que de repente va el gabinete de seguridad, de repente va la Secretaría de Trabajo, o sea, van y tú como reportero puedes preguntar lo que sea, si está la Secretaría de Trabajo, a la Secretaria de Trabajo, o sea, bueno, hasta el de Sedena, el de Marina, o sea, ha sido un ejercicio, te digo, histórico, único, me ha tocado. ¿Qué opinas de las mañaneras? Yo quiero que continúen, yo creo que le van a ayudar muchísimo a Sheinbaum, ya le puso el ejemplo López Obrador, pero es algo que todavía está como que en duda, ¿no? Si Sheinbaum continúa las mañaneras, si van a ser diario o no. ¿Cómo ves todo este ejercicio histórico? Mira, yo creo de entrada yo creo que para mí las mañaneras fueron parte fundamental en la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. De seguridad. De información, perdóname. De información. ¿Por qué razón? Porque él sabía lo que se enfrentaba. Él sabía que iba a tener a los medios de comunicación en contra. Sabía que necesitaba, ¿no?, un espacio donde él pudiera dar su opinión sin que estuviera sesgada, que pudiera reaccionar, por supuesto, a la información o desinformación que se iba a presentar y que pudiera tener ese contacto directo con la ciudadanía. Sabía que desde el momento en que eliminó tanto dinero en el gasto a publicidad oficial, iba a tener precisamente una réplica nada positiva. Y sabía porque durante muchos años fue víctima de esas campañas de desprestigio por parte de los grandes medios de comunicación que sí permearon en la población. En el 2006, esas campañas negras fueron fundamentales para apretar el resultado. Hubo un fraude, pero ayudaron a cerrar tanto el resultado que permitió ese fraude. 2012, Andrés Manuel surge desde el tercer lugar. López Obrador iba en tercer lugar. Rebasa a Josefina Vázquez Mota y aún así las campañas eran tan duras por el tema de reforma, el tema del 2006, de las protestas, que de una u otra manera lo limitaron. Él sabía que necesitaba un espacio para ello y ya lo había hecho en la Ciudad de México. Había logrado en la Ciudad de México crear ese espacio que además le permitió fijar agenda, al igual que a nivel federal. Este país durante 6 años se debatía lo que se decía en la mañanera. La oposición fue reactiva, jamás pudo tener el control de esa agenda informativa. Ni los medios en sí la teníamos. Reaccionábamos a lo que se estaba discutiendo en la mañanera.
Entonces se quedó con el control narrativo, se quedó con el control de la agenda y eso es fundamental para el manejo y un gobierno de un país. ¿Hubo excesos a la mañanera? Sí. ¿Hubo errores? También. Eso es cierto. Yo siempre he pensado, Andrés Manuel no es un político perfecto, no. Cometió errores, sí. Deja legados importantes y pendientes, como el caso de Ayotzinapa, sin duda. Pero es mejor presidente de lo que han sido muchos otros. ¿Cómo cuáles errores? Dos, Mira, a ver, de por las ejemplo, mañaneras. Si de las quieres. mañaneras. Yo creo que más que del error como tal, yo creo que el caso, por ejemplo, concreto de Julio Astillero. Creo que la forma como se abordó el tema de Julio fue un error por parte de la dependencia y que a final de cuentas no solucionaron. Julio debatió y exhibió a la secretaria de Medio Ambiente. No, ese es uno de ellos. Me parece que ahí demostramos que en ese momento en la mañanera se dijo información que no fue verificada y lo dijo una secretaria de Estado. Entonces, ese tipo de detalles creo que son los que en un momento dado se cayó en un exabrupto. E incluso el propio Andrés Manuel de repente cuando metía en la misma canasta a Ernesto Ledesma o Julio Astillero o alguno con Loret de Mola. No, creo que esos fueron los exabruptos a los que yo me refiero. No, y creo que esos fueron sus errores que se cometieron en la mañanera, que también tiene cierta lógica. Estás hablando diario 2 horas. Alguna vez vas a cometer errores, o sea, 2 horas diarias, no. Yo creo que por ahí sería. Pero insisto, Andrés Manuel fue el mejor presidente que hemos tenido desde Lázaro Cárdenas. Y te lo digo abiertamente, para mí, y ahí sí entra un terreno ya no profesional, personal. Sinceramente, Andrés Manuel tiene un nombre ya en la historia en materia política y es totalmente positivo. ¿Por qué razón? Porque además de estos pendientes que deja, como te reitero, Ayotzinapa, tiene otras cuestiones muy positivas. Para mí es muy claro, 106,000 personas al mes fueron sacadas de la pobreza durante todo su sexenio, mientras que Calderón y Peña metían 106,000 personas al mes a la pobreza. Yo creo que eso te marca la diferencia y el éxito de un gobierno en muchos sentidos. Cuando te dicen por qué la gente votó por él, porque su calidad de vida mejoró y sobre todo porque la gente se sintió representada por él, que eso es fundamental. ¿Qué presidente había logrado que la mayoría de los mexicanos se sintieran representados por él, identificados con empatía? Y eso te lleva a lo que ahorita mencionabas de la mañanera. Andrés Manuel tiene mayor credibilidad en la mañanera. No fue de gratis, no fue por levantarse temprano, no fue porque se pusiera a gritar en una mañana, no fue porque llegara Ana María Vilchis al frente, no, fue por el simple hecho de que él es un político con mucha credibilidad, gracias a esa empatía que siente la ciudadanía. A mí en la campaña del 2018 hubo un hecho que siempre lo menciono porque me parece que identifica muy bien lo que pasó. 2 jóvenes de Oaxaca pasaron toda la noche pedaleando, para entregarle a Andrés Manuel un cuadro que ellos habían hecho con sus manos. Dices, perdóname, ¿quién logra eso de la gente? ¿Quién logra ese amor de la gente, esa confianza de la gente? Él lo hizo, y mira que es el mismo amor y odio, porque del otro lado hay gente que no puede ver ni en pintura, pero no es la mayoría. Hay una mayoría que sí lo puede ver y lo apoya y lo cuida y se va a poner muy triste cuando se vaya. Pero lo que veo es que eso fue fundamental en las mañaneras también. Que el presidente salía y decía, yo creo que es esto. Y había una mayor credibilidad del presidente. Entonces las mañaneras, por supuesto, se convirtieron en ese espacio en donde Andrés Manuel daba su opinión, en donde Andrés Manuel ponía sus puntos de vista, en donde Andrés Manuel exponía lo que estaba pasando y donde informaba lo que estaba pasando. Entonces para mí la mañanera, te soy honesto, es 1000 veces que haya existido, con todo y todo, a que no haya existido, porque su existencia permitió una estabilidad para un gobierno y una fluidez de un gobierno que vio por primera vez hacia un sector que nadie veía, un sector olvidado de la población, un sector olvidado completamente por los grandes capitales, un sector que no existía para muchos sectores y que Andrés Manuel sí dio el giro a la perilla para empezar a ver hacia esos lados. Y eso fue determinante en toda esta discusión. Y eso jugó un papel, por supuesto, la mañanera, porque muchas de las cosas que él hacía no hubieran salido en los medios corporativos. No. Jamás los hubieran sacado o los hubieran manipulado de tal manera. Eso, fijar agenda, informar y lograr la credibilidad, es lo que hicieron a la mañanera una esencia natural de este gobierno, a tal grado que cuando se hable del sexenio de López Obrador, se va a hablar de un antes y un después para nuestro país en muchos sentidos, entre ellos el comunicacional. Porque en materia comunicacional, vaya que también nos dejó muchas enseñanzas a todos, evidencias de otros y definiciones, por ejemplo, a otros.
Y eso para mí creo que es determinante, esa definición que se da, ¿no? En muchos sentidos. O sea, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, o tú piensas aquí, o tú piensas acá. Se acaba mucho ese mito de la objetividad periodística, que yo no creo para nada en ella. No. Y creo que aparte va a pasar esto de la mañanera por hechos que tú los viviste más que yo. Ajá, mucho más que yo. Pero que te pintan de cuerpo entero lo que fue este gobierno. La posibilidad de que tú, periodista, te agarraras del chongo con el presidente en vivo. Yo siempre les he dicho, díganme dónde pasó eso, sin que llegara alguien y te sacara de la conferencia de prensa, porque Jorge Ramos, que tanto se queja que nuestro país es una dictadura, a él lo sacó Trump porque lo estaba cuestionando. Aquí se aventó, tú lo sabes mejor que yo, 20 minutos. No, y la primera participación que tuvo se atrevió a subirse ahí al templete. Ah, sí. O sea... Dices, no, pero eso es eso es la mañanera. ¿Qué opinas, Jesús, de que también se abrió esta conferencia para jóvenes, para chicos, chicas que si bien no tienen la carrera de periodistas, asistieron, preguntaron y que fueron muy criticados porque tú no tienes el título de periodista, tú no estudiaste periodismo, pero que mediante su celular, mediante una red social como YouTube, Facebook, sacaron su noticiero, Claro. Lo tan fácil, ¿no? De irte al lugar de los hechos y entrevistar a que cualquiera lo pueda hacer, no necesitas estudiar. Para eso obviamente el estudio te da otros métodos, pero bueno, salieron a la calle con la gente y eso los hizo famosos, populares y que también les dio un lugar en la mañanera y llevaron de viva voz lo que la gente les decía y que hasta la fecha son criticados, ¿no? Muchos compañeros míos que dicen, es que tú eres youtubero, tú eres un tiktokero, tú eres un facebookero, tú qué haces aquí, tú no estudiaste periodismo. Y te digo, hasta la fecha nos ven con malos ojos. Mira, te voy a decir algo muy simple. El periodismo no se estudia, se ejerce. Es así de sencillo. El periodismo es compromiso social, es denuncia, es ponerte al lado de las víctimas, es rigurosidad y es honestidad. Eso es el periodismo. Eso de que yo egresé de la escuela de periodismo me hace periodista, eso es mentira. Un periodista se hace en el ejercicio de su profesión y en el ejercicio de su oficio como tal. Y eso solamente te lo da la actividad Práctica, sí, y la práctica. El hecho de que salieran figuras como tu caso y como muchos otros que están, vino a refrescar completamente un ecosistema de medios que estaba podrido. Esa es la verdad. Con sus honrosas excepciones, por supuesto, porque siempre ha habido periodistas críticos fuertes que no aplauden, que van y vienen, que luchan, que fueron reprimidos, que fueron perseguidos. Toda la vida los ha habido. Pero el que se abrieran estos nuevos espacios y se pudiera hablar libremente como no te dejan en los medios corporativos, eso es precisamente una de las grandes avances en materia de comunicación que puede existir. Para mí, porque sí lo he escuchado y sí he estado en mesas donde se ha comentado, para mí es una frustración de muchas personas que se sienten menos valoradas por lo que creen que valen en realidad, porque creen que ellos marcan un derrotero, marcan un nivel, cuando en realidad muchos de los que critican a los youtubers o critican a los influencers o critican a los tiktokeros, primero deberían de preocuparse por su labor, por su trabajo y la calidad del mismo, en lugar de estar pendientes de lo que se hace enfrente y en otras aprender de la gente que está haciéndolo enfrente, porque en realidad tú no le pides absolutamente nada a cualquier otro reportero de un medio corporativo. Manny Pedrero no le pide nada en el análisis a muchos analistas que aparecen en otros lados. Y así podríamos ir uno tras otro. En todos lados hay excesos, en todos lados hay. En todos hay gente capaz y gente incapaz, en todos lados hay. En todos lados hay críticos, en todos lados hay aplaudidores, en todas las épocas. Pero la calidad es la que finalmente habla sin importar el lugar de donde se ejerza. El periodismo lo hace la persona cuando sale y se compromete a denunciar algo, cuando sale y se compromete a informar algo, y cuando lo hace con rigurosidad y con honestidad. Dos de los grandes guías históricos del periodismo nunca estudiaron periodismo. De entrada porque no había la carrera todavía, ni siquiera de comunicación. Y dos, porque no lo consideraron necesario para escribir,
para denunciar, para evidenciar y para investigar y analizar. Vicente Leñero y Julio Scherer. Entonces, a partir de ahí, y si nos vamos a los medios electrónicos, el hombre que marcó el antes y el después en la radio en México, que hoy todavía los noticieros de radio siguen con ese formato, tampoco era comunicólogo, que era José Gutiérrez Vivó. Si te vas al área de deportes, el antes y después del deporte, del periodismo deportivo, es egresado de Filosofía y Letras, que es José Ramón Fernández. Entonces, en realidad, yo creo que ese es te soy muy honesto, creo que es más pues una especie de patada de ahogado de una generación más vieja que no logra entender lo que está pasando a su alrededor y trata de justificarlo denostando lo que no entienden y lo que no pueden competir. Bueno, qué sabroso se puso esta plática, Jesús. Lástima que te digo que nuestros podcasts tenemos el tiempo contado, pero ojalá te podamos tener más seguido por aquí. Cuando tú me invites, yo vengo. Antes de despedirnos de nuestra querida audiencia a la que nos debemos, vamos a continuar viéndote en esta administración de Claudia Sheinbaum. ¿Tienes proyectos nuevos que quisieras compartir? ¿Dónde te podemos seguir, ver, escuchar? Mira, sí, por supuesto vamos a seguir ahí presentes, ¿no? Vamos a seguir en nuestro canal de YouTube, que es donde nos estamos metiendo fuerte. Comprometidos, como tú acá lo acabas de decir, con la audiencia, porque a final de cuentas uno vive de la audiencia. Sí. Yo no soy muy de aceptar ciertos, muy válido, no es criticable ni mucho menos, patrocinios que ya se te acercan, cuando empiezas a tener ciertos números de seguidores, ciertas vistas se te van acercando. Yo no lo acepto, te soy honesto. ¿Por qué? Porque no quiero nada que pueda comprometer lo que yo quiero decir. En alguna ocasión una amiga me decía, ¿por qué dices te pagan por decir las cosas? Le digo, no, mis estupideces las digo porque yo quiero, o sea, nada más, porque soy libre de decirlas, ¿no? Entonces vivimos de esa audiencia que a la vez el compromiso que tienes con ella es una honestidad intelectual y una rigurosidad en lo que estás diciendo. Entonces vamos a seguirle pedaleando principalmente en YouTube, en TikTok, donde estamos muy contentos, la verdad. Yo estoy viviendo una etapa profesional muy hermosa, esa es la verdad de las cosas, en donde tú eres el que define muchas cosas y en donde tú eres el que dice que digo, que no digo y cómo lo digo. Eres tu director, es lo maravilloso, todo, ¿verdad? De las redes sociales. Sí. Entonces yo estoy muy contento en eso y esos son mis proyectos por el momento. Mi canal de YouTube, fortalecerlo, que siga creciendo, ¿no? Mi canal de TikTok, que siga mejorando completamente y consolidarnos profesionalmente. ¿Por qué? Porque en esto nunca se acaba de aprender. O sea, en esto todos los días aprendes, todos los días vas creciendo, todos los días vas entendiendo de qué se trata y todos los días vas equivocándote. También. Entonces tienes que ir aprendiendo de todo eso para seguir adelante. Entonces por ahí estamos y pues me encuentran en mi canal que se llama como su servidor, Jesús Escobar Tobar, y también en TikTok igual, Jesús Escobar Tobar. Ahí nos encuentran todos los días, 11 de la mañana en vivo, 8:30, 21:30 en análisis, a las 3 de la tarde con 10 minutos también de análisis, porque luego dicen que hablo mucho, ya te diste cuenta que sí. Y bueno, en TikTok todas las noches subimos un comentario. Perfecto, querido Jesús. Pues te agradezco nuevamente, hombre, por favor, que hayas estado aquí en Tendencia al Aire, en este podcast. Honrado completamente. Y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Ya estás pinata atrás. Gracias a todas y a todos por vernos. Esto fue un episodio más de Tendencia al Aire. Nos vemos. Bye, bye.